Nos vimos sumamente afectados, en un 80% bajaron las ventas, ¿verdad? En esos días en que empezó la pandemia. A las 3 semanas decidimos que lo mejor era cerrar, ¿verdad? Puesto que las ventas nos habían caído un 80% y teníamos cosas que pagar, ¿verdad? Tenemos que asumir los gastos de planilla, los servicios, el alquiler, que era lo más importante en ese momento para nosotros, porque era lo que nos costaba más, ¿verdad? Era el costo más elevado. Las pymes representan el 97,5% del parque empresarial. Eso quiere decir que el país está compuesto de micro, pequeñas y medianas empresas. Las pymes generan el 34% aproximadamente del empleo a nivel nacional, del empleo formal. Además, las pymes aportan aproximadamente el 34% del Producto Interno Bruto. Es decir, no es una cifra menor. En efecto, las pymes son el motor de desarrollo nacional. COVID-19 ha sido una pausa planetaria que ha afectado a todos y a todas. Y las personas que tienen un negocio que creían entender y ya tenía una dinámica y ya tenía el éxito que querían, habían alcanzado cierto nivel de confort o de comodidad que se vio definitivamente comprometido. Y algunas tuvieron incluso que dejar de operar. Otras han nacido en esta época y todas se han reinventado. Como estrategia, lo que implementamos en el negocio fue, bueno, en la parte de redes sociales, ofrecer descuentos, promociones. Ya la gente no salía en esa época a comer, ¿verdad? Entonces se limitaban a quedarse en casa, entonces nos tocó también darle fuerza al delivery, pero también el proveedor no tenía suficiente o no estaba preparado tal vez para lo que se venía, ¿verdad? Entonces no nos llegaban a recoger el pedido, llegaban tarde por el pedido, los pedidos estaban fríos, no los retiraban. Fue también muy complicado esa parte, ¿verdad? Entonces a las 3 semanas decidimos que lo mejor era cerrar. Bueno, tengo mucho tiempo de estar buscando trabajo desde que desde que cerramos el negocio. He estado buscando trabajo, tratando de hacer alguna que otra asesoría, dando apoyo y, y analizando la posibilidad de retomar nuevamente, ¿verdad? Ya sea con un socio inversionista para poder retomar más adelante el negocio. Cuando eso sucede, nuestra recomendación es que no analicemos el negocio, que es lo primero que tendemos a hacer. Lo mejor es regresar al espejo y preguntarnos por qué teníamos ese negocio, qué era lo que quería lograr, qué es lo que la apasiona. Y si lo que la apasiona son las comidas exóticas, las culturas diferentes, ver de qué manera se puede reinventar un servicio a domicilio, porque estamos pasando de una economía tradicional a la nueva economía. En la economía tradicional era muy importante tener un local en cierta ubicación, tal vez ya no tanto. Había muchas cosas que eran muy importantes y que ya no lo son. Entonces, esta es la época exponencial, que vamos a tener varias versiones de nosotros mismos. Por un lado puede ser que tengamos el emprendimiento, también puede ser que tengamos un trabajo parcial y que tengamos un activismo y que todo lo mezclamos en un estilo de vida. Entonces es regresar al espejo y preguntarnos cuáles son esos intereses principales para los que yo tengo habilidad, para los que yo tengo capacidades, en los que yo podría empezar un negocio y dónde están las tendencias. Y cuando logro unir esas capacidades que tengo con las tendencias, fluye ese nuevo negocio o negocio renovado. Bueno, en cuanto a mi negocio, en la parte de reinventarme, antes de la pandemia yo pensaba llevar a cabo elaboración de salsas. Mi fuerte en el negocio son las salsas. Yo no las hacía para la venta y no las hacía tampoco como para ofrecerlas en otros lugares porque había que hacer registros y cosas que implican un gasto, ¿verdad? De la marca. Pero sí me gustaría retomar el tema cuando tengamos la apertura del negocio y ofrecer las salsas a la venta, que era como el fuerte de mi concepto en el restaurante. Repensar el negocio es clave para todos y para todas. ¿Y cómo se hace? Hay
4 caminos que podemos rescatar o que podemos darle luz, que son la innovación clave, flexibilidad, las tecnologías, el uso de las tecnologías y la sofisticación de negocios. De acuerdo con la investigadora, la innovación es el resultado de conectar algo que ya conocemos con algo que apenas imaginamos. La sofisticación consiste en ofrecer desde el inicio servicios más elaborados que se adelanten a las necesidades de las personas usuarias. La flexibilidad se manifiesta cuando se consigue adaptar el negocio original a un nuevo contexto. El uso de las tecnologías deriva de su aplicación en todos los procesos con el fin de solventar tanto las necesidades de las y los clientes como de las personas emprendedoras. Podríamos pensar que hay una gran limitación con el uso de la tecnología porque no todas las MIPYMES o las personas emprendedoras tienen la mejor capacidad tecnológica a su disposición. Pero con la tecnología más básica y con la tecnología móvil que normalmente las personas emprendedoras o los dueños del negocio tienen, con eso es suficiente para poder avanzar en esta época y utilizar las redes sociales o el pago digital y otras estrategias. En OmniPyme desarrollamos 2 toolkits o cajitas de herramienta con las herramientas básicas que cualquier persona emprendedora puede utilizar y que no requieren ni mucha memoria ni requieren excelentes capacidades de conexión. Entonces, les recomiendo que utilice esas cajitas de herramientas que le pueden permitir a la pyme seguir sus operaciones y crecer a pesar de las limitaciones del acceso a la tecnología. Yo pienso que es vital que pensemos en la parte de la tecnología, ¿verdad? Pero implica una inversión importante, ¿verdad? Entonces yo pienso que cada emprendedor o cada pyme debe pensar en qué giro darle que no le implique un sacrificio mayor y al final sea contraproducente, ¿verdad? El gremio no ha tenido el suficiente apoyo, ¿verdad? Del gobierno en la parte de los alquileres. Creo que recientemente se ha escuchado y sí ya se llegó a un acuerdo, leí en las últimas semanas, para bajar los alquileres, pero en su momento creo que no hay todavía nada en firme en cuanto a los servicios públicos. Igual, el costo es muy elevado y creo que no se ha llegado todavía tampoco a tocar ese tema que debería tocarse, ya sea una moratoria o un rebajo o un reajuste. Creo que por ahí también las municipalidades nos pueden apoyar y ofrecer alguna ventaja o alguna forma, ya sea de pago o de moratoria. Bueno, para los permisos del Ministerio de Salud también hay que hacer trámites y eso también implica un costo. Hay que pagar anualmente para el permiso de funcionamiento. Y creo que también el Ministerio de Salud por ese lado puede ser un poco más flexible. Lo que pasa es que muchas de estas iniciativas pasan en algunos casos o por proyectos de ley o por acuerdos de juntas directivas. Entonces, si bien es cierto, de repente las acciones no sean suficientes, el poder haber implementado esas acciones implicó, diría yo, una carrera maratónica de repente en diversas instituciones que tuvieron que correr y presentar proyectos de ley, presentar acuerdos que no siempre son fácilmente logrables. Y sí, podría ser que no necesariamente sea suficiente, pero ya ahí depende de cada institución, ¿verdad? Porque una moratoria en el pago de un impuesto va a implicar que en ese momento, en el caso particular de Hacienda, no va a contar con el recurso para hacer frente a otras responsabilidades, ¿verdad? Incluso a nivel presupuestario ordinario de las instituciones públicas. Entonces, lo que se deja de recibir por un lado también implica que se deja de pagar en otro lado. Y eso es algo que no necesariamente a veces tenemos tan claro, ¿verdad? Todas las personas. Para las personas que quieren emprender, el ecosistema en el que se encuentran es clave. Y ese ecosistema le puede presentar algunas dificultades que podrían ser exceso de trámites, que podrían ser de financiamiento, que podrían ser de capacidades que la persona no tiene y que no sabe que va a requerir para que su empresa sobreviva y para que su empresa pueda crecer. En mucho, el hecho de que las empresas se desaparezcan o no puedan sobrevivir
en mucho tiene que ver con estas características que mencionaba, pero una forma de garantizar que tiene mayores posibilidades para sobrevivir son las que estábamos diciendo: innovación, sofisticación de negocios, flexibilidad y el uso de tecnologías. Si las empresas desde que nacen apuntan a la sostenibilidad y a lo que estamos mencionando, tienen muchas más posibilidades de ser empresas dinámicas que crecen aunque el ecosistema sea hostil. Un estudio del Programa de Innovación Tecnológica, PITS, señala que las mayores oportunidades de éxito están en aquellos negocios que apuntan al cambio climático, la sostenibilidad, el uso de materiales biodegradables, la reutilización de materiales de forma creativa, la economía circular, el diseño y sofisticación de negocios, el uso de tecnologías y la producción de videojuegos, entre otros. No sabemos si habrá más olas, si habrá otra razón por la que tengamos un lockdown o una cuarentena otra vez, y es muy importante tener plan A, plan B y plan Z. Entonces, quiero invitarles a que descarguen el libro Inteligencia Creativa, Viva sus mejores versiones. Es un recorrido de 15 retos para liberar la inteligencia creativa y encontrar oportunidades para emprender, oportunidades para innovar. El libro va a estar disponible para descarga gratuita desde Amazon en las próximas 24 horas. Entonces, descárguelo, haga las actividades y contácteme, por favor, si quiere que conversemos más sobre estos temas. Para nosotros el año pasado fue muy difícil. Ya el año pasado con lo del IVA ya significó un cambio importante. Yo pienso que la gente ya era más medida a la hora de salir a consumir. Y este año ya con la pandemia, pues todavía ya se nos vino todo abajo, ¿verdad? Teníamos deudas, teníamos un crédito para cubrir ciertos rubros, gastos que teníamos, y adquirimos un crédito, y ahora al día de hoy estoy en arreglo y negociación con los bancos para poder aplicar a una prórroga o a un ajuste de la cuota para poder salir adelante. Si la persona tiene un crédito, hemos visto una gran cantidad de posibilidades, flexibilidades en el banco para replantear la deuda, pero también se ha visto que ese caso del crédito tiene siempre una garantía. Entonces, la persona que alquilaba un local y la garantía eran sus equipos, pues lógicamente va a tener que poner en la balanza si tiene las capacidades para el arreglo de pago o si va a perder los equipos, porque esa es nuestra realidad. Pero nuevamente, el tema es no enfocarse en el negocio, cumplir con todas esas obligaciones que habíamos adquirido antes de tan siquiera imaginar que algo como COVID-19 iba a ocurrir. Y al replantear un nuevo emprendimiento, valorar todos esos trámites y negocio en estilo pesado o en estilo liviano. Cuando digo estilo pesado y estilo liviano, el estilo pesado es el tradicional. Tengo que tener local, tengo que tener los equipos, tengo que tener X, Y, Z. En el estilo liviano podemos probar con un mínimo producto viable, con prototipos, y dejar que el negocio vaya fluyendo y creciendo. Y entonces hacemos solo los trámites que son indispensables para este tipo de emprendimiento más liviano. Bueno, apoyo sí hay, ¿verdad? Pienso que puede ser más. Es importante que el cliente, que al banco el cliente le pague, ¿verdad? Y no que quede en mora. Pero sí, los intereses son bastantes todavía. Yo creo que eso se puede mejorar, y el gobierno puede exigir un apoyo mayor al emprendedor, a las pymes. Nosotros hemos venido trabajando desde el MEIC y ahora a la luz del diálogo nacional en la posibilidad de contar con líneas de financiamiento adicionales. Eso es un tema que ha salido muchísimo en las discusiones de los diálogos nacionales. Específicamente en reactivación económica se recibieron más de 1,000 propuestas.
Muchas de ellas en el tema PYME están enfocadas en financiamiento, en efecto, en nuevas líneas específicas de financiamiento, sobre todo, y contar con programas específicos de apoyo en términos de moratoria y en términos de apoyo monetario. Esas son sobre todo las propuestas que se han visualizado, que hemos visto, a luz de otras propuestas también, por ejemplo, la generación de encadenamientos productivos, apoyo a clústeres específicos y demás. Bueno, vienen momentos muy difíciles, no viene bien para los comercios, para los empresarios, y yo creo que debería haber un apoyo mayor. La situación va a seguir, el desempleo aumenta, la crisis pues es grande y hay muchos que no tienen un ingreso ahorita y yo pienso que también eso nos afecta a todos, ¿verdad? Y de aquí a los próximos meses y a salir adelante, el COVID va a seguir, la situación va a seguir y se va a poner más difícil cada vez. Entonces yo pienso que debería haber más apoyo y conciencia también de parte de nosotros como consumidores. Yo ahora del lado de consumidor, ¿verdad? Y de apoyo a las MIPYMES es consumir de una forma controlada, pero sí dando un apoyo, ¿verdad? Es un tema, por supuesto, preocupante para nosotros, ¿verdad? Saber que hay empresas que después de tantos años han tenido que cerrar sus operaciones. Lo cierto es que esos empleos implican ingresos a hogares y lo cierto es que esos ingresos y esos empleos implican posibilidad de generar dinamismo en la economía. Entonces, ciertamente es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Justamente por eso es que empezamos o más bien ya veníamos caminando en el diseño de proyectos específicos. Como dije antes y repito, el Ministerio no cuenta con los recursos para hacerlos, pero busca todas las alianzas posibles con su expertise técnica. Instamos a la gente que esté atenta a las páginas o a las redes sociales de otras instituciones que no solamente sean el Ministerio de Economía, por ejemplo el INA, por ejemplo el INDER, por ejemplo el MISID, por ejemplo el INAMU, que son instituciones que no necesariamente son rectoras en la materia, pero cuyo mandato sí está enfocado en actividades productivas o apoyo a unidades productivas. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio cuenta con varios programas destinados a apoyar a las MIPYMES. Mujeres y Negocios busca desarrollar habilidades de comunicación, mercadeo y finanza en mujeres empresarias. Chequeo Digital pretende ayudar a solventar las carencias de los negocios en cuanto a digitalización. Encadenamientos Productivos vincula MIPYMES con empresas más grandes para que creen alianzas. Además de estos, existen otros programas dirigidos a cualquier persona o empresa que quiera postularse, incluyendo a las que cerraron durante la emergencia sanitaria. Es definitivamente importante desde el punto de vista de la economía, pero yo quiero agregar esas otras importancias, la importancia de la salud mental. Emprender es un ejercicio a favor de nuestra salud mental. Realiza un montón tener el proyecto y es que todas nuestras actividades dejan de ser un asunto meramente económico para convertirse en una forma de expresión humana. Entonces, imaginemos que el emprendimiento es más que un asunto económico, una forma de expresión humana. Y por eso algunos hacen salsas, algunos hacen huertas, algunos hacen cosas que siempre habían soñado con hacer. Vemos crecer un proyecto propio, es como un hijo. Para mí mi negocio era como mi hijo, el día a día era el que me sostenía, ¿verdad? El que me hacía luchar el día a día para sacarlo adelante, para que todo surgiera bien, para que estuviéramos bien, para que mis empleados estuvieran contentos, todos mantenerles el trabajo. Ahora hemos comprendido que no existe realidad real, realidad virtual, realidad aumentada, es una sola realidad, pero es colectiva. No existe inteligencia artificial, inteligencia natural, es una sola inteligencia, pero es colectiva. Hemos sentido la colectividad más que nunca y esa colectividad con la gente a nuestro alrededor nos mueve y nos conmueve. Entonces, cuando se acercan tiempos de Navidad, tiempos en los que lo tradicional era dar un regalo, yo quisiera invitarnos a todos a nuevamente reflexionar antes de dar algo. Puede ser que lo más interesante sea regalar una experiencia, pero si regalamos una cosa o una experiencia,
antes de ir a comprarla, pensemos a cuáles MIPYMES, a cuáles emprendimientos podríamos apoyar, cuáles esfuerzos creativos costarricenses, que hay muchísimos, podemos apoyar. Y no solamente podemos apoyar, sino que podemos aprender de estos emprendimientos. El mensaje que nosotros daríamos como ministerio es que, en efecto, por favor, sus compras de Navidad o sus compras en general, canalice sobre todo a empresas de menor tamaño y a empresas locales que son en este momento las que quieren más. Realmente la economía nacional necesita moverse, las pymes nacionales necesitan generar ingresos, incluso a la luz de la pandemia han surgido tantos emprendimientos, y comprarle a una pyme en efecto significa que la plata se va a quedar en el país, significa que esa plata se va a traducir en empleos, se va a traducir en pago de cargas sociales, se va a traducir en pago de impuestos que van a apoyar a la reactivación económica del país. Entonces realmente si se puede hacer la diferencia la hacemos comprando local. El apoyo ahora debe ser incondicional hacia el emprendimiento, a las pequeñas empresas que están luchando por mantenerse a flote, ¿verdad? Sí, ser un poco más mesurado a la hora de gastar, pero sí apoyar, ¿verdad? Y si hay familias en que su ingreso no se ha visto afectado, que apoyen, ¿verdad? Al emprendimiento. Y si alguno tiene su salario pues reducido y va a gastar en un regalo en lugar de irse a un lugar grande y costoso, pues apoyar a las pequeñas empresas, ¿verdad?, que están batallando el día a día por mantenerse. Y también pueden significar un cambio en nuestro comportamiento, porque ahora resulta que elegimos cosas que son más verdes, biodegradables, más sostenibles. Entonces, imaginemos regalos que se puedan vivir y que signifiquen también una contribución, que signifiquen también un abrazo para alguien en estos tiempos. Es importante que apoyemos a las pequeñas empresas, a las MIPYMES, porque es producto nacional, ¿verdad? Es el emprendimiento de muchos y que están tratando de estar en lo propio, ¿verdad? Que tal vez se han quedado sin trabajo y están probando de una nueva forma cómo salir adelante, ¿verdad? Bajo un emprendimiento.